IBEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de la importancia que han tenido históricamente y que siguen teniendo los nacionalismos en la identidad de los ciudadanos de los países, específicamente en México. Y para ello nos acompaña el historiador Víctor Larios González. Él actualmente está cursando el doctorado en estudios interdisciplinarios en pensamiento, cultura y sociedad de la Facultad de Filosofía de esta universidad. Hola Víctor, gracias por acompañarnos. Hola maestra, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Pues mira, tú estás desarrollando ahorita una investigación que tiene que ver con el nacionalismo, se llama El Ser Mexicano, el nacionalismo en los chicos de bachillerato en el siglo XXI. Entonces, ¿cómo ves si empezamos por el principio? Me decías que en tu tesis de maestría de Ciencias Políticas de la UNAM trabajaste la importancia de estos nacionalismos para el caso de los países de Yugoslavia cuando se integran a la Unión Europea. Entonces te decía que ya tienes un camino muy recorrido en esto de los estudios de los nacionalismos. En ese sentido, ¿qué te parece si empezamos por decirles a los televidentes dónde surgen estos nacionalismos? Porque pareciera que vienen desde siempre, ¿no? Ajá, sí, la idea que tenemos nosotros es que los nacionalismos han estado en la existencia de los seres humanos, igual que la nación. Ajá. Pero en realidad podemos decir que los nacionalismos son algo muy moderno, ¿no? Que vienen con la modernidad, que surgen después de la Revolución Francesa. Entonces es finales del siglo XVIII y sobre todo a lo largo del siglo XIX que el nacionalismo es como da el boom y empiezan a construirse estos estados-nación y lo relacionamos mucho sobre todo con la unificación, ¿no? De, por ejemplo, Alemania, Italia, pero también de muchos otros países. Y después tienen otro segundo boom después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando es el desmembramiento de los grandes imperios de Europa Oriental, ¿no? El Imperio Ruso, el Imperio Otomano, el Austrohúngaro, que se crean nuevos estados y que necesitan un referente, ¿no? Y el nacionalismo es como esta ideología política que puede amalgamar. Y la tercera ola es como el nacionalismo liberador en Asia y en África, ¿no? Que viene cuando después de la Segunda Guerra Mundial las antiguas colonias comienzan a independizarse, ¿no? Y entonces, de igual manera, se tienen que formar estados y el referente político es el nacionalismo, ¿no? Crear estados-nación a la semejanza de los estados que se habían ido construyendo en Europa en el siglo anterior. Tú dices en esta investigación que diríamos que es como el pegamento, ¿no? Ajá. Como en coyunturas de violencia, señalas, o bien en coyunturas determinantes que no tienen que ver necesariamente a veces con la violencia, ahí es cuando se necesita este pegamento que dota a los ciudadanos, no sé si de cierta identidad, pero que y entonces ahí los gobiernos siempre salen beneficiados porque tienen, digamos, a estos adeptos, ¿no? Estos ciudadanos que se sienten parte de. ¿Estoy en lo correcto? Sí, la idea es más que nada que el Estado va a necesitar ciudadanos, ¿no? O sea, el Estado moderno que nace después de las revoluciones del siglo XVIII va a ser un Estado muy distinto a los estados premodernos, ¿no? Los de la Edad Media, los de la Antigüedad, sobre todo por la característica principal de la centralización. Requieres un ejército, requieres una administración y para eso necesitas ciudadanos que se identifiquen con ese Estado. Entonces, lo ideal es construir un referente para que todos los habitantes de ese Estado se identifiquen con ese Estado, ¿no? Entonces, digamos que los de Yucatán, los de Tijuana y los del centro de este país llamado México se consideren a sí mismos mexicanos,
¿no? Aunque Yucatán esté más cerca de Guatemala o Tijuana esté más cerca de los Estados Unidos y compartan quizá más cosas con ellos que con los del centro del país. Y necesariamente tiene que haber denominadores comunes, como por ejemplo tratar de homogenizar que se hable una sola lengua, como en el caso de México, ¿no? Del México, sobre todo por revolucionario, en donde se puso ese acento, ¿no? Todos tienen que hablar el español y entonces perdimos muchas lenguas originarias. Es decir, lo que te quiero preguntar es que si se trata de un Estado un poco castrante que trata de homogenizar a todo el mundo para que se logre eso. Sí, de hecho hay una crítica de un anarquista alemán de antes de la Segunda Guerra Mundial que dice que el nacionalismo es la muerte de las culturas, ¿no? Porque es la construcción de una sola cultura, ¿no? Entonces, en vez de tener diversas culturas en un territorio, como en el ejemplo de México, vamos a tener una sola que es la mexicana, ¿no? Y entonces, desde el Estado se le va a dar mayor importancia a hablar español, ¿no? Y entonces, para poder participar en la vida pública, en la política, en la economía, pues tienes que hablar español y sigue siendo de alguna manera importante, ¿no? En algunos casos, en México no tanto después de la reforma, la religión también tiene importancia, ¿no? Entonces, sí podríamos decir que es un gran proyecto de homogeneización de la población, ¿no? Para que se construya una sola cultura en vez de diversidades. En lugar del respeto a lo diverso. Ok. Y entiendo que históricamente ha habido varios nacionalismos dependiendo de las necesidades de las que nos hablabas al principio. En el siglo XIX, pues estos nacionalismos tenían que ver con la construcción de héroes, de heroínas, para introyectar en los ciudadanos ese amor por la patria y que si se necesitaba, pues se enlistaran en los ejércitos y pues dieran la vida, ¿no? Ahorita me queda claro que ese nacionalismo ya no opera, ¿no? Entonces, ¿nos puedes hablar de estos tipos de nacionalismo y a qué necesidades específicas obedecen? Sí, principalmente desde la historiografía, el foco ha sido siempre como en este nacionalismo primigenio, que es como para darle fuerza al Estado, ¿no? Entonces, el Estado en sus inicios necesita referentes, necesita la cultura única que mencionábamos, y entonces es cuando quizás sea más, ¿cómo decirlo?, violento, de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, de México siempre hablamos del nacionalismo revolucionario, ¿no? Pero desde antes ya podemos ver ciertas vertientes de nacionalismo, porque es definir quién es mexicano y qué es lo mexicano, ¿no? Entonces, durante el siglo XIX, una de las grandes peleas es qué es el mexicano, ¿no? ¿Es español? ¿Es indígena? ¿O es la mezcla? ¿No? Ya después de la revolución, este debate se deja de lado, ¿no? Un poco gracias a Vasconcelos y su idea de la raza cósmica del mexicano, pero es otra vez diferenciarnos de el resto de Latinoamérica y de los Estados Unidos, ¿no? Para decir, y eso... Somos únicos, ajá. ¿no? Ese es sí, siempre. Objetivo. Y entonces juega ahí un papel muy importante la educación, ¿no? Y por eso Vasconcelos de nuevo tiene esta gran relevancia. Y posteriormente se podría decir que el nacionalismo se deja de lado o desaparece porque esta violencia inicial como que deja de suceder, ¿no? Pero realmente persiste, ¿no? Porque sigue la idea de que pertenecemos a una nación y somos diferentes a otras naciones, ¿no? Que somos únicos en el mundo. Y en eso obviamente juega un papel importante, muy importante, aunque nosotros nos declaremos inocentes, la historia y por tanto los historiadores que hacen la historia y escriben los libros de texto, porque evidentemente estos nacionalismos desde el siglo XIX no hubieran sido posibles
sin esa ayuda de los que escriben la historia y de los que ayudan a formar esa identidad y esos somos únicos y esas ideas y esos héroes, ¿no? Entonces, fíjate que creo que ahorita es pertinente esta temática porque precisamente, no sé, tú me corriges, pero yo tengo la hipótesis de que cuando no está en peligro nada, es decir, en esos continuos de la historia donde todo es flojera, sistemas políticos que continúan, económicos, cuando no hay esas rupturas, pues no hay como para qué violentar, ¿no? Sigues como nadando de muertito, pero yo creo que ahorita, y en el cardenismo, y ahorita, sí hay un quiebre, y entonces ese quiebre se nota cuando todo el mundo empieza a respingar y dice, no, a ver, espérate, como al pobre de don Lázaro Cárdenas, que lo tacharon de comunista, que tuvo que mandar, no me acuerdo si al secretario de Educación, a Monterrey a hablar con los empresarios poderosísimos de Monterrey y con los padres de familia y decirles, a ver, pero ¿cuál es la bronca de los libros de texto? Y finalmente no le supieron decir, pero dijeron, es que son comunistas. ¿Pero en qué? Y entonces decían, no, pues es que son comunistas, punto, porque si usted es comunista y porque si usted es antirreligioso, pues los libros tienen que ser comunistas, ¿no? Es decir, no hubo una explicación lógica, ¿no? Entonces, y ahorita sucede lo mismo, no sé si hay argumentos sólidos o no, pero volvemos a ver esto, libros de texto, socialismo, ¿no? Entonces, ¿tú qué me puedes decir como especialista en estos nacionalismos? ¿Si hay estos continuums y estas rupturas? Sí, y de hecho la educación que viene del Estado forma parte importante de esto, ¿no? Sobre todo considerando que es el Estado quien va a promover, o sea, la construcción de un mexicano. Entonces, la educación, y sobre todo la educación básica, que es la que maneja el Estado, es el referente principal. Y ahí son 3 materias, formación cívica y ética, ¿no? Que te enseña los valores del ciudadano y sobre todo el ciudadano mexicano, geografía, porque tienes que aprender a identificar y distinguir tu país, pero sobre todo la historia, ¿no? Entonces, muchas veces los proyectos políticos que llegan a ser gobierno, pues traen estas variaciones en cómo vemos la historia, ¿no? Cómo vemos a ciertos personajes, ¿no? Si vemos los libros de texto, hay personajes que son héroes y hay personajes que son villanos, ¿no? Ahora, si lo vemos desde la historia, pues nos damos cuenta de que en realidad no hay héroes ni villanos en la historia, ¿no? Pero si es si es algo que siempre ha entrado en conflicto, sobre todo con visiones tradicionales y con cómo percibe la gente que el Estado interfiere de más o de menos, ¿no? Y cuando no hay esta violencia o esta ruptura, pues las personas no necesitan o sienten que no necesitan estos cambios, ¿no? Pero realmente si observamos bien, pues no hay como razón de ser para tales argumentos, ¿no? Así como en el momento del cardenismo, en los 60, cuando surgen los libros de texto gratuitos, ¿no? Y la Comisión Nacional, que también fue todo un fandango, ¿no? Todo eso. Y ahorita mismo, ¿no? O sea, se sigue teniendo la misma idea de construir un mexicano, ¿no? Con una historia nacional homogénea para todos, ¿no? Pero ¿tú crees que sí es necesario tener estos referentes como héroes o villanos? Porque pues si no, ¿de dónde se sostiene el nacionalismo? O sea, imagínate que quitamos a los héroes y a los villanos, que sabemos que son una falacia, pero ¿y luego qué hacemos? ¿Cómo construimos la historia, Víctor? La historia oficial, la nacional, la que nos dé identidad. Esa es una de las grandes preguntas. También ahí tenemos que cuestionarnos como qué es lo que queremos, ¿no? Y sobre todo en este siglo XXI con problemas de dimensión global, ¿no? Creo que muchas veces esta historia nacional con referentes puede poner en peligro cómo vemos a los demás, ¿no? Por ejemplo, considerando el tema de la migración, ¿no? Ser muy
introspectivos y vernos siempre a nosotros mismos nos lleva siempre a ver mal a los demás, ¿no? A ser segregacionistas, ¿verdad? Ajá. ¿No? Y eso lo podemos ver ya como una realidad en Europa, ¿no? Y aunque no queramos, es algo que puede llegar a pasar aquí, sobre todo porque somos país de tránsito de gran cantidad de migrantes. Entonces, podemos construir una historia nacional, ¿no? Teniendo referentes, pero también abriéndonos a estas nuevas perspectivas de que no... incluyente, de no ser razón, ¿no? sino, más incluyentes. Exactamente, ¿sí? O sea, darnos cuenta de que no vivimos solos en el mundo, ¿no? De que cada nación, queramos o no, estamos conectados con los demás, ¿no? De que realmente hay más interacción de la que pensamos. Fíjate que ahorita me hiciste recordar, porque sí hubo un momento en el que los especialistas en estos temas se empezaron a preguntar qué va a pasar con los nacionalismos. Cuando el neoliberalismo se implanta en la mayoría de los países que hoy llamamos subdesarrollados o que del tercer mundo, los especialistas decían, pues es que si ya pertenecemos a esta era global, como la nombras, y entonces el nacionalismo ¿dónde va a quedar? Pero entonces nuestra identidad. Y entonces se comprueba que en esos momentos lo que se fortalece muchísimo son los regionalismos ante, no sé, el desmoronamiento, que no sé si lo hubo, de los estados-nación o el debilitamiento, entonces esos regionalismos se exacerban, ¿no? Y entonces ya los queretanos ya no se sienten tan mexicanos, sino muy queretanos. Por ejemplo, no sé, tú planteas que ese quiebre de la modernidad, en realidad eso no es cierto, que fue mentira, que el Estado-nación y los nacionalismos ¡pum!, se fueron por la coladera. ¿Por qué piensas que nunca pasó eso? Porque podemos hablar quizá de cierto adelgazamiento administrativo de los estados, ¿no? Que sí se ha dado, pero realmente el Estado sigue ahí presente con instituciones que nos recuerdan que somos mexicanos, ¿no? Que no es solo en esos puntos de quiebre donde se tiene que exaltar, ¿no? Sino que siempre. Entonces, no solo es, por ejemplo, en el 15 de septiembre que recordamos que somos mexicanos, sino diario, ¿no? En nuestra interacción con las instituciones del Estado. Ahora bien, es cierto que esta globalización ha jugado un papel importante, pero más que nada porque ha habido como, ha llegado una gran ola de cultura estadounidense que ha permeado muchísimo, sobre todo nosotros que estamos demasiado cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces se ha mezclado y el ser mexicano se ha reconfigurado entre lo tradicional y lo americano que empezamos a consumir, ¿no? O sea, si revisamos lo que se consume, pues ya es más música en inglés, más programas de televisión o de streaming ahora que vienen de Estados Unidos y que tienen una forma distinta de ver el mundo a como lo veíamos antes desde lo mexicano. Pero el nacionalismo sigue ahí presente porque seguimos pensando en nosotros mismos como mexicanos. Aunque es cierto también que estos regionalismos que mencionabas vuelven a tener fuerza, ¿no? Porque es lo que tenemos más cerca, ¿no? Al fin y al cabo, el pensarnos como mexicanos es pensar en algo grandotote, donde no vamos a conocer a todos, ¿no? Pero pensarnos como queretanos es, pues, mi vecino es queretano, voy a la escuela queretana, como gorditas todas las mañanas, ¿no? Voy a la Peña de Bernal los fines de semana, viajo a la Sierra Gorda cada 6 meses, ¿no? Entonces estamos más en contacto con esa región, ¿no? Que con la nación en sí misma. Pero podría ser que esas tres, ¿no? El regionalismo, el nacionalismo y esta globalización, más que nada americanización cultural, van de la mano, ¿no? Confrontándose y a ver al final pues, cuál gana, ¿no?
en unos años. Y decías también de la cultura del narco, ¿no? En el caso de los narcocorridos, ¿ahí qué información tienes? Sí, como el Estado se debilita, ¿no? El mercado empieza a tener mucha mayor fuerza. Y entonces se promueve cierta música regional, ¿no? Que sobre todo ha venido desde el norte, ¿no? La banda en su momento, los corridos ahora. Y en este caso, los corridos, los narcocorridos, la narcocultura, han empezado a tener una gran importancia y han empezado a ser parte de esta idea del ser mexicano, ¿no? Queramos o no. O sea, desde afuera se empieza a igualar al mexicano con narco, pero desde adentro también empezamos a comportarnos o a consumir esta cultura propia de la narcocultura, ¿no? Uh-huh. Música que hace apología a los narcos, series de televisión, no tanto en televisión abierta como en streaming, que son de las que más tienen rating en el país, ¿no? Y que tratan de los narcos, ¿no? Del Chapo, El Señor de los Cielos, ¿sí? Telenovelas de años, ¿no? Que duran así miles de episodios, ¿no? Pero pasan a formar parte de nosotros, del inconsciente mexicano, por así decirlo, ¿no? O sea, empiezan a ser referentes, más que los referentes históricos que teníamos antes. Fíjate que ahorita que hablamos de telenovelas, pues la pionera fue la de Escobar, ¿no? La de Pablo Escobar en Colombia, uh-huh. Que ya después fue toda una serie que todo el mundo vio, etcétera. De ahí, fíjate que la diferencia es que en el intro de esa telenovela recuerdo que pasaban escenas reales muy, muy violentas, muy feas, de bombazos en Medellín, Bogotá, etcétera, en redacciones de periódicos, o sea, escenas reales. Y al terminar el intro decían, esta telenovela no es como una apología de la violencia, más bien apela a la no repetición de esto que tuvimos que vivir, que fue terrible, ¿no? Y ya después, bueno, la telenovela X. Pero acá lo grave, Víctor, es que yo no veo ningún intro que diga eso, o sea, es una verdadera apología a la violencia, ¿verdad? Sí, más que fijarse en el mal que ha causado, ¿no? Es como exalzar estos grandes personajes, ¿no? O sea, la reina del sur, que fue la mujer acá, que gran traficante, ¿no? Con sus autos, el Señor de los Cielos, ¿no? El Chapo, ¿no? Sus grandes escapes y todo. O sea, y entonces ya los pensamos como héroes mexicanos, ¿no? Y entonces, si uno revisa, por ejemplo, cuando el Chapo fue detenido y extraditado a Estados Unidos, ¿no? En las publicaciones en Facebook, en los comentarios de gran parte de la población era como de defensa. ¿Por qué se nos va? Ajá. De defensa, sí, él que hizo tanto bien por México, ¿no? Uh-huh. Entonces, es eso, la música, ¿no? O sea, desde los 80 ha habido música que se ha hecho a petición de estos personajes, pero nunca había tenido mayor peso en la industria musical nacional, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Entonces tenemos ahorita referentes de los narcocorridos como Peso Pluma, que tienen canciones dedicadas a estos personajes del narco que topan las listas de Spotify, de YouTube, ¿no? Como los más escuchados. Uh-huh. Pues muchas gracias, historiador. Bueno, ya no sé cómo decirte porque eres de formación historiador y maestro en relaciones internacionales y actualmente estudia el doctorado en estudios interdisciplinarios. Víctor Larios González, muchas gracias por haber estado en Tiempo y Memoria. No, gracias por la invitación y por el espacio. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.